El año es 2026. El aire en Santiago ya no huele a smog, sino a un silencio estéril y militarizado. Tras una victoria aplastante impulsada por el miedo al caos, José Antonio Kast asumió la presidencia, pero lo que muchos creyeron sería un retorno al orden, se convirtió en la Operación Purificación. El relato de cómo Chile cambió para siempre. No hubo advertencias. El 12 de marzo de 2026, bajo un estado de sitio permanente desde Arica hasta Puerto Williams, se promulgó el decreto de higiene cultural. Para Kast, el reggaetón, el trap y el mambo no eran música. Eran el veneno rítmico que alimentaba la delincuencia. Esa misma noche, las fuerzas especiales, ahora bajo un mando centralizado y sin contrapesos, iniciaron la cacería. Los estudios de grabación en la zona sur de Santiago fueron los primeros en caer. Todos los artistas urbanos en sus redes sociales insultaban al gobierno, a los militares, carabineros, y por esto que estaban haciendo, violando la democracia, decían de todo. Kast culiao, te pasamos por el pico, viejo nazi conche tu madre, hijo de la perra, haciendo que los fans de todos estos artistas urbanos les siguieran, detallaran, compartieran y masificaran, llegando a muchos países en el mundo por medio de redes sociales como Instagram, X, Facebook, Threads, como el gobierno de Kast hacia estas duras reformas y violando las leyes y siendo totalmente avasallador en este repentino cambio y violación de los derechos y la democracia. Pailita y Marcianeque fueron detenidos en medio de una transmisión en vivo. Sus joyas fueron fundidas para financiar la construcción de la mega cárcel de la isla de Pascua, un bloque de cemento donde el sol nunca toca las celdas. Pablo Chile intentó resistir desde la Xisigan, pero fue declarado enemigo del Estado y trasladado a un recinto secreto en la cordillera de los Andes. Nombres como Chris MJ, John Fister, Polimao Scholastic y Bordeaux desaparecieron de las playeras. Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, y múltiples plataformas de música y video fue bloqueado en Chile hasta que eliminó cualquier rastro de la narcocultura. Quien fuera sorprendido escuchando un beat de reggaetón en su auto, era bajado a golpes y su vehículo confiscado por fomentar el desorden moral. Kast no solo quería orden, quería una estética de élite. En sus discursos, se refería a los artistas urbanos como sujetos de baja ralea que habían infectado la mente de la juventud chilena. Incluso artistas que parecían alejados del mundo narco, como Paloma Mami, Soulfia, Acrila o Princesa Alba, fueron censuradas por representar valores liberales degenerados. Vestalug y Gianluca terminaron en el exilio tras ser tildados de burgueses decadentes que juegan a ser pueblo. El país solo podía escuchar folclore, música sacra y marchas militares en las radios estatales. El régimen de Kast, bajo el concepto de soberanía estética y moral, no solo buscó limpiar el país por dentro, sino que levantó un muro cultural infranqueable hacia el exterior. Chile se convirtió en una isla ideológica, blindada contra cualquier influencia que el presidente considerara contaminación extranjera. El 1 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior publicó la lista negra de infiltración global. A partir de ese día, se prohibió la entrada a territorio nacional de cualquier artista extranjero que perteneciera a los géneros del reggaetón, trap, drill, RKT, cumbia villera e incluso el pop y rock progresista. Chile, que antes era la parada obligatoria de las estrellas internacionales, borró su nombre de los mapas de las giras mundiales. Bad Bunny, Anuel AA, Farruko, Darrell, Casper, Daddy Yankee, Trueno, Duki, Kea, Bizarrap, Tini, María Becerra, Tiago PZK, Paulo Londra, Jay Cortez, Rauw Alejandro, Rosalía, Bless, Maluma, J Balvin, Kid Keo, Morat, Karol G y Feid fueron declarados personas no gratas y bienvenidas. Sus aviones tenían prohibido incluso sobrevolar el espacio aéreo chileno. Sinolafach tenía órdenes de mandar a aviones caza F-16 o drones FPV a control remoto a derribarlos sin excepción de quien sea. Los grandes festivales como Lollapalooza y Viña del Mar fueron clausurados permanentemente. El escenario de la Quinta Vergara fue demolido para construir un monumento a la victoria del orden.
Cualquier promotor de eventos que intentara contactar a artistas extranjeros de estos géneros era procesado por traición a la identidad nacional y enviado a los mismos campos de trabajo que los políticos corruptos. El control fue total. Cast ordenó el despliegue de inhibidores de señal en las fronteras para bloquear radios extranjeras. El algoritmo de Internet en Chile fue modificado por ingenieros del Estado. Si un usuario intentaba buscar un video de YouTube de un artista de RKT argentino o un drill estadounidense, la pantalla se ponía en blanco con un mensaje que decía: este contenido atenta contra tu dignidad y la de la patria. Tu dirección IP ha sido registrada. Aquellos chilenos que aún conservaban discos o archivos digitales de música extranjera decadente empezaron a ser denunciados por sus propios vecinos a través de una aplicación llamada Patria Alerta. Cast despreciaba especialmente la cumbia y el RKT por considerarlos fomentadores de la vagancia y el vicio. Las discotecas fueron convertidas en centros de formación cívica o bibliotecas de textos clásicos. Desde Arica hasta Puerto Williams, el paisaje sonoro cambió drásticamente. En los aeropuertos, la policía de moralidad revisaba los teléfonos celulares de los pocos turistas que se atrevían a entrar, bajo estrictas visas de fe y buena conducta. Si encontraban una sola canción de rock rebelde o pop liberal, el turista era deportado de inmediato y se le prohibía el ingreso al país de por vida. Chile se volvió un país de marchas, de silencio y de un orden sepulcral. Los jóvenes ya no usaban ropa ancha, pantalones abajo mostrando la ropa interior, ni cadenas. Ahora vestían de forma sobria, con el cabello corto y la mirada baja. La limpieza era total. No había delincuencia, no había narcos, no había música urbana, pero tampoco había colores. Solo quedaba la voz de Cast, retumbando cada hora por los altoparlantes instalados en las plazas, recordando que el orden es el único camino, y que la frontera está cerrada para siempre para cualquiera que no entienda que Chile ya no pertenece al mundo, sino a su propia y rígida disciplina. El país se convirtió en una jaula de cristal. Cast ordenó la militarización total de las fronteras. En el norte, el desierto se llenó de minas inteligentes y torres de vigilancia automáticas. Los inmigrantes ilegales no eran deportados. Simplemente dejaban de existir al cruzar la línea. El clasismo se volvió ley. Se crearon los barrios de excelencia, donde solo los apellidos de alcurnia y los servidores del régimen podían vivir. El resto de Chile, desde Arica hasta Puerto Williams, fue dividido en sectores productivos. Si no producías para la República, eras considerado lastre. La delincuencia desapareció, pero el costo fue el alma del país. El narcotráfico fue aniquilado en 48 horas porque el Estado se volvió el único dueño de la fuerza. Los políticos corruptos como Katy Barriga, Joaquín Lavín Jr., Camila Polizzi, Daniel Jadue, Jorge Valdivia, Manuel Monsalve, Paribet, Tonka Tomicic, Familia, Luxic, Pinera, Pinochet, Bachelet, Allende, Larraín, Lagos, Ayamán, Alessandri, Sabat, Aylwin, Boric, Lavín, Contreras fueron colgados en la Plaza de la Ciudadanía, sus cuerpos balanceándose como advertencia para cualquiera que osara tocar un peso del fisco. Famosos, influencers y opositores terminaron en las mismas fosas comunes que los delincuentes comunes. Para Cast, no había diferencia entre un asaltante y un cantante de trap. Ambos eran enemigos de la moral cristiana y el orden nacional. Cuenta que Cast ya no duerme. Dicen que en el sótano de la Moneda tiene una colección de cabezas de cera de todos los que mandó a silenciar el frío de la pampa nortina cortaba como un bisturí. Desde la torre de vigilancia del sector de Atacama, el ojo de la República escaneaba el desierto. Bajo el mandato de Cast, el concepto de derechos había sido reemplazado por el de deberes. La represión no distinguió entre legalidad o papeles. El plan retorno obligatorio se convirtió en una cacería humana. No importaba si el inmigrante tenía contrato, familia o años en el país. Si no era sangre fundadora, era cargado en camiones de carga hacia la frontera. Miles fueron abandonados en medio del desierto, mientras las excavadoras de la República sellaban los pasos con muros de concreto y alambre de púas electrificado. Las banderas de colores fueron las primeras en arder.
El movimiento LGBT y las colectivas feministas fueron declarados entidades de disolución social. Sus sedes fueron convertidas en cuarteles de instrucción militar. Aquellas que se atrevieron a protestar el 8 de marzo fueron rodeadas por la División de Orden Público. No hubo detenciones, solo traslados definitivos a las colonias de trabajo en el extremo sur. Chile debía ser puro, patriarcal y productivo. La oposición política dejó de existir en una sola noche, conocida como la Noche de los Estandartes. Comunistas y socialistas fueron sacados de sus camas. El Tren de Aragua y las bandas internacionales fueron exterminados con una brutalidad que hizo que los criminales más feroces rogaran por misericordia. Kast no quería cárceles, quería cementerios. Las bandas fueron enviadas a las minas de azufre, donde trabajaban encadenados 20 horas al día bajo el látigo de capataces que no conocían la compasión. La distinción entre criminales chilenos y extranjeros desapareció. Kast instauró la pena de retribución inmediata. Los miembros del Tren de Aragua y las mafias locales no fueron llevados a juicios eternos. Fueron clasificados como invasores apátridas. En el desierto de Atacama se construyó el complejo carcelario Antártica I, una prisión de aislamiento sensorial total bajo tierra. Allí, los narcos y delincuentes violentos pierden su nombre y se convierten en números. No hay visitas, no hay luz solar y el único sonido que escuchan es la voz grabada del presidente repitiendo artículos de la Constitución. Para Kast, un inmigrante legal o ilegal que cometía el más mínimo desliz, era expulsado de por vida tras cumplir penas de trabajos forzados en las minas estatales, sin derecho a defensa. La cruzada no terminó en las calles. Entró en los servidores. Kast declaró que la pornografía y la exhibición por lucro eran la base de la decadencia de la familia chilena. Mediante un sofisticado sistema de vigilancia digital, el gobierno identificó a cada creador y creadora de contenido en plataformas como OnlyFans y Arsmate. Se tipificó como delito de corrupción de la moral nacional, con penas de 10 a 15 años de cárcel. Pero el castigo más temido fueron los centros de reeducación tradicional. Las modelos y creadores de contenido fueron trasladados a recintos cerrados en zonas rurales del sur. Allí, se les obligaba a vestir uniformes grises y participar en jornadas de 16 horas de labores agrícolas y clases de valores patrios. Sus cuentas bancarias fueron confiscadas, declarando que ese dinero era fruto del pecado social, y se utilizó para financiar patrullas de vigilancia vecinal. La delincuencia llegó a cero, pero a cambio, Chile se convirtió en una vitrina vigilada. Las cámaras con reconocimiento facial en cada esquina de Arica a Puerto Williams no buscaban solo criminales, sino conductas inapropiadas. Un beso en público fuera de los estándares tradicionales o una vestimenta provocativa era motivo suficiente para ser llevado a un interrogatorio. En La Moneda, Kast supervisa las pantallas. Ya no hay protestas, porque no hay nadie en las calles después de las 9 de la noche. El silencio es absoluto. Los antiguos influencers ahora son sombras que trabajan la tierra en silencio, y los grandes capos del narco son solo leyendas de un pasado que el nuevo Chile ha decidido borrar con sangre y censura. El miedo ya no es a los delincuentes. Ahora el miedo es al Estado. El presidente ya no vestía de civil. En sus apariciones, lucía un uniforme de gala oscuro, con el escudo nacional en oro puro. Chile se había convertido en una inmensa hacienda. La educación era adoctrinamiento. El trabajo era servidumbre. Los indeseables, desde el político opositor hasta el inmigrante legal, ahora eran solo mano de obra esclava para las grandes obras del régimen. La construcción de la autopista transchilena, que conectaba Arica con Puerto Williams como una cicatriz de asfalto que dividía el país. El protagonista del diario, el exproductor, arrastraba los pies por la arena caliente de Arica. Frente a él, el horizonte estaba erizado de torretas automáticas. A su lado, una antigua activista feminista, con el rostro marcado por el trabajo forzado, susurraba una melodía prohibida para no volverse loca. Si nos ven, no dispararán a las piernas, susurró ella. Kast dio la orden de gasto cero en traidores. Una bala a la cabeza es más barata que un juicio. De pronto, un foco de luz blanca, tan potente que parecía el sol de medianoche, cayó sobre ellos.
La voz de Cast surgió de los altavoces de la frontera, una voz grabada, omnipresente, que sonaba en todo el territorio. Chile es para los chilenos de bien. El que huye, renuncia a su humanidad. El que se queda, obedece. El orden es el único Dios. El sonido de una ametralladora pesada comenzó a tronar, rítmico, como un metrónomo macabro, marcando el fin de la última esperanza de libertad. La oscuridad volvió a reinar sobre la República de Hierro. En el norte, la zanja de Cast se convirtió en un muro de concreto y ametralladoras automáticas. Los inmigrantes ilegales no eran procesados. Eran subidos a camiones de carga y depositados en la tierra de nadie, sin agua ni comida. La delincuencia fue erradicada, pero a un costo macabro. Las pandillas fueron ejecutadas sumariamente en las canchas de fútbol de las poblaciones, bajo la mirada fría de drones que transmitían las ejecuciones en cadena nacional como lecciones de civismo. Los políticos corruptos de la administración anterior no corrieron mejor suerte. Fueron obligados a realizar trabajos forzados limpiando las carreteras del sur bajo la nieve de Magallanes. Se dice que Cast ya no sale al balcón. Gobierna desde un búnker bajo el palacio, obsesionado con la limpieza. Aquel hombre que hablaba de libertad, ahora solo habla de obediencia. Los jóvenes que antes soñaban con ser como Jere Klein o Lucky Brown, ahora caminan con el pelo corto, uniformados, evitando mirar a los guardias a los ojos. Las plazas donde antes sonaban parlantes con mambo, ahora están vacías. Si te acercas mucho a los antiguos estudios de grabación, dicen que aún se escuchan los ecos de los bajos, como fantasmas de una libertad que Chile vendió a cambio de un orden que se volvió una tumba. Chile ha despertado, dijo Cast en su último mensaje, pero solo porque le prohibí volver a dormir. Esta es la crónica de Brian, un joven de 22 años que en 2024 soñaba con ser productor musical en un estudio de Punta Arenas y que, en 2026, terminó como el número 402 en una brigada de limpieza de escombros en la destruida Quinta Vergara. Crónica del silencio. El diario del número 402, 14 de mayo de 2026. Escribo esto en el reverso de un folleto de instrucción cívica, escondido en las letrinas del campamento de trabajo. Si me encuentran, mi destino será el mismo que el de mi hermano. Un traslado definitivo al sur, de esos donde nadie vuelve a recibir una carta. Recuerdo la última noche de la libertad. Estábamos en el estudio con un león que estaba empezando, grabando un beat de reggaeton con ese bajo que te hacía vibrar el pecho. De pronto, el internet se cortó. No fue un fallo técnico, fue un apagón quirúrgico. Lo siguiente que escuchamos fue el estruendo de los helicópteros y los megáfonos ordenando la entrega inmediata de material de sedición sonora. Vi cómo se llevaban a Pailita. No era como en los vídeos. No había luces, solo el frío del metal de las esposas y los gritos de los militares que lo llamaban escoria. Esa misma noche, mi colección de discos y mi computador fueron lanzados a una hoguera en medio de la calle. El humo negro de los vinilos y los circuitos quemados olía a la muerte de mi generación. A los pocos meses, el Chile que conocía se volvió gris. Literalmente. El decreto de higiene cultural prohibió los colores estridentes. Tuve que cortarme el pelo al ras. Si te veían con un degradado o una cadena o los pantalones abajo, los patrulleros de la Patria Alerta te bajaban de la micro a golpes. Mi vecina que estaba bien rica, la weona, que vivía de su alsmate, desapareció un martes. Los camiones grises se la llevaron junto a sus luces LED y sus cámaras. Ahora su departamento es un centro de costura para uniformes militares. Ya no hay música en las esquinas. El silencio de Santiago da miedo. Es un silencio artificial, roto solo por las marchas que escupen los parlantes instalados en los postes de luz. A veces, cuando el guardia se distrae, entre nosotros tarareamos bajito, casi sin mover los labios, el ritmo de una canción de Kid Bodo o un coro de Pablo Chile. Es nuestra única forma de resistencia. Mantener el ritmo en la cabeza para que no nos laven el cerebro con sus himnos sacros. La ciudad de los espectros. Ayer nos llevaron a demoler lo que quedaba del escenario de la Quinta Vergara. Mientras picaba el cemento, encontré un pedazo de una gaviota de plata rota, enterrada en el barro. La escondí en mi bota. Es un recordatorio de que alguna vez fuimos ruidosos, de que alguna vez gritamos.
Hoy vi los carteles en la Plaza de la Ciudadanía. Los rostros de los políticos que antes salían en la tele ahora están en blanco y negro con la palabra ejecutado en rojo. No hay juicios, solo retribución. El miedo es tan denso que puedes masticarlo. La gente ya no se mira a los ojos en el metro. Todos miran al suelo, con las manos vacías, sin celulares, porque tener aplicaciones extranjeras es traición. Kass dice en la radio que Chile ha despertado. Pero yo veo a la gente caminar como sonámbulos. No hay delincuencia, es cierto. Puedes dejar la puerta abierta, pero ¿para qué? Si nadie se atreve a entrar, ni siquiera el aire. Nos quitaron los robos, pero nos quitaron el alma. Nos quitaron el trap, pero nos pusieron cadenas invisibles que pesan más que cualquier joya de oro de las que fundieron. Anoche, un caza F-16 pasó sobre el campamento. Iba hacia el norte, a interceptar un avión civil que osó entrar en el espacio aéreo sin permiso. Dicen que era un artista que venía a rescatarnos, pero aquí abajo sabemos que de la República de Hierro no se sale, y a ella nadie entra. Soy el número 402. Ya no soy Brian. Y lo peor no es el hambre o el trabajo forzado, lo peor es que ya casi no puedo recordar cómo sonaba el bajo de mi canción favorita. El silencio de Kass te está ganando. El cierre de la era de la República de Hierro no llegó con una revolución, sino con una aceptación resignada y silenciosa. Para el año 2030, el experimento de la Operación Purificación había concluido su fase violenta para dar paso a una estabilidad sepulcral. Santiago de Chile se convirtió en la envidia de los economistas del mundo. Los rascacielos de Sanatán brillaban más que nunca, ahora coronados con banderas chilenas gigantescas y escudos de la patria. El PIB per cápita se disparó. La moneda chilena era la más fuerte del continente, respaldada por una industria minera y agrícola que funcionaba con la precisión de un reloj suizo bajo el control estatal militar. No había huelgas, no había sindicatos y, por supuesto, no había pobreza visible. Los cinturones de miseria habían sido erradicados y sus habitantes reubicados en núcleos de producción en la periferia del desierto. La gente vivía bien, si por vivir bien se entendía tener el refrigerador lleno y las calles limpias. El costo, sin embargo, era la anulación total de la identidad individual. En las mañanas, los ciudadanos salían de sus casas a la misma hora, vistiendo ropas de colores neutros aprobadas por el Ministerio de Estética. El tráfico era inexistente. Cada vehículo estaba conectado al sistema central de movilidad que monitoreaba cada giro del volante. El reggaetón y el trap eran ahora solo mitos urbanos que los abuelos susurraban con miedo. Los jóvenes de 2030 eran seres de postura rígida y voz baja. La rebeldía había sido extirpada del ADN nacional mediante el sistema de crédito social. Si un ciudadano era captado por las cámaras de reconocimiento facial mostrando una actitud disolvente o escuchando música no autorizada, su cuenta bancaria se bloqueaba instantáneamente y su familia perdía el derecho a la salud. José Antonio Kass ya no aparecía en los balcones. Se había convertido en una figura casi mística, un padre de la patria que gobernaba desde el subsuelo blindado de la Moneda. Sus discursos, ahora generados por una inteligencia artificial que replicaba su voz con una calma aterradora, se emitían por hologramas en las plazas públicas. Chile es orden. Chile es progreso. Chile es el último bastión de la civilización, repetía la voz, mientras los ciudadanos se detenían en seco para saludar a la proyección, bajando la cabeza en señal de respeto. En la mega cárcel de la isla de Pascua, el silencio era total. Los antiguos artistas urbanos, ahora ancianos prematuros de manos callosas, trabajaban picando piedra volcánica para construir el muro perimetral de la isla. Sus nombres habían sido borrados de los registros. Ahora solo eran números. De vez en cuando, alguno de ellos intentaba silbar una melodía de 2024, pero el sonido de un dron de vigilancia acercándose lo obligaba a callar de inmediato. Brian, el antiguo productor, terminó sus días como supervisor de limpieza en el Gran Monumento a la Victoria del Orden, donde antes estuvo el Centro Cultural Gabriela Mistral. Su trabajo era borrar cualquier rastro de grafiti o suciedad. Una tarde, mientras limpiaba el mármol frío, encontró una pequeña inscripción rayada con una piedra en un rincón oscuro.
Chúpalo Cast culiao asesino conchetumare. Mateo miró a su alrededor, aterrado. Sus manos temblaron. Rápidamente, con su esponja y solvente químico, borró las letras hasta que la piedra quedó blanca y muda. No lo hizo por lealtad al régimen, sino por el instinto de supervivencia que Cast había tatuado en el alma de cada chileno. Chile era, efectivamente, el mejor país de Latinoamérica. El más rico, el más seguro, el más ordenado. Pero en las noches, cuando el toque de queda caía y las luces de la ciudad se atenuaban, el país parecía una inmensa vitrina de museo. Hermosa, perfecta, pero absolutamente carente de vida. Cast reinaba sobre un desierto de cristal, donde el sol brillaba para todos, pero el calor no llegaba a nadie. El orden absoluto había llegado, y el precio fue que Chile olvidó cómo se sentía estar vivo.